Mercedes Bulnes, diputada, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Oye, muchísimas gracias por invitarme y me encanta ser una de las que sobran. ¿Verdad de que verdad sí? que sí. Le sí. creo. Yo creo que es muy importante estar en el grupo de la gente que de alguna manera otros creen que sobran. Sí. Tal cual. Y por eso estamos tan contentos de tenerla hoy día acá para conversar sobre derechos humanos, ¿verdad? El lamentable avance del negacionismo del que estábamos conversando. Si nosotros nos preguntábamos si era una estrategia de parte de la derecha, que hemos visto también en otras partes del mundo, no solo en nuestro país, ¿verdad? De la ultraderecha principalmente. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Mercedes, usted le respondió de manera muy contundente a Gloriana Abellán, su compañera también en el Congreso. Mira, lo que pasó con Gloria fue una cosa muy desagradable. Se planteó este proyecto de resolución para condenar las violaciones sistemáticas a la dignidad de las mujeres, que fue, digamos, el abuso sexual y la violación, como herramienta de humillación política en contexto de violencia política. Y a raíz de eso fue un proyecto de resolución que planteó la bancada de Convergencia, de la que yo formo parte, aunque soy independiente. Y después hicimos un punto de prensa y me pidieron que fuera yo la que hablara, porque una de las dos diputadas que fuimos víctimas de violencia sexual en contexto de represión política, digamos de prisión política y tortura, era yo. Entonces yo dije esto diciendo, yo en general no me gustan los discursos demasiado vehementes. Yo más bien soy una persona que prefiere hablar con serenidad. Puede ser por mi formación, prefiero hablar con tranquilidad. Perfecto, se hizo el punto, me hicieron varias preguntas, me preguntaron además por otros temas, hasta ahí todo bien. Perfecto. Y después supe que esta señora Ana Abellán, porque hubo dos mujeres de derecha que votaron en contra de este proyecto de resolución. Y eso hay que decirlo, porque la gran mayoría, o sea, todas las demás mujeres de derecha se abstuvieron. Ya, perfecto. Y alguna aprobó. Tengo aquí la votación. Lo mostramos ayer. Pero hubo dos personas, dos mujeres que votaron en contra. Gloria Abellán y la otra fue Paula Labra, una Labra. diputada del distrito 18, también del Maule, pero del Maule Sur. Okay. Porque yo represento hermana al de Maule convencional, Norte. como usted es la señora de convencional, hermana de convencional la Paula Labra. Sí, hermana de una convencional. De derecha. Y yo siempre tuve la impresión de que esta señora, siendo de derecha, era una persona relativamente razonable. Para mí fue una sorpresa ver que una mujer pueda votar en contra de una resolución. Y sale doña Gloria Abellán, de quien nunca he escuchado una palabra que no sea de odio. Ya, digámoslo. Muy cierto. Con sinceridad. Así es. Porque hay gente de derecha que de repente habla con tranquilidad. Exacto. Pero de ella nunca he escuchado una palabra que no sea de odio, así como de mí nunca nadie puede decir que haya escuchado una palabra de odio. Exacto. Entonces, esta señora sale diciendo que esto es un mito urbano. Yo personalmente encuentro que además del insulto a todas las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual con la prisión política y tortura, como medio de tortura, además era un insulto concreto a Candelaria Acevedo, a María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo, que es diputada, y que es una mujer de una tremenda dignidad, de quien también nunca habrás escuchado una palabra excesiva. Y personalmente a mí, con quien ella ha compartido en las comisiones, por ejemplo en la Comisión de Agricultura, compartía conmigo. Entonces, para mí, y en circunstancias que ella misma tiene una sobrina que fue víctima de violación y que no quiso denunciar, vaya uno a saber por qué, se dice que por influjo de Gloria, claro. pero yo lo que no me consta no puedo decirlo. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, para mí esto fue verdaderamente escandaloso y me enteré más tarde. Claro.
Entonces lo hemos conversado con la bancada. Ya han tomado una decisión, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que estoy pensando todavía en la decisión. Se Perfecto. va a hacer un requerimiento a la Comisión de Ética, pero como yo formo parte de la Comisión de Ética, y no fui aludida personalmente, sino que es un insulto a todas las mujeres, no solamente a las que fuimos víctimas o a las que fueron víctimas, sino a toda mujer, porque el tema de la violencia sexual es un tema tremendo que atraviesa toda nuestra sociedad, y en contexto de prisión política y tortura también se usó como una herramienta especial para humillar a la mujer, pero también para humillar al hombre que es su compañero, al hombre que es su hijo, al hombre que es su padre. O sea, humilla a la mujer, pero humilla también al hombre. Por y supuesto. además, a mi juicio, el abuso y la violencia sexual humillan también, digamos, desprestigian al hombre que ejerce esa forma de violencia, porque tú eres menos hombre. Siempre se decía, no seas poco hombre. Bueno, también eso es un insulto a la masculinidad, Exacto. el ejercer violencia contra la mujer. Cuando pasó lo de usted también es parte de, Entonces, pero como abogada del perdón, para por favor. terminar, entonces estoy evaluando si ¿Cuál voy a será? dirigir yo el requerimiento, Ajá. o formar parte de la bancada feminista, que sí va a ser un requerimiento de todas maneras, porque creemos que hay un límite que no se puede traspasar. Tú puedes tener opiniones, no es un problema, la libertad de expresión existe, la libertad claro que de opinión existe, pero hay límites que tú no puedes traspasar. Ahí me gustaría poner un punto que me parece muy importante, porque usted dice, la libertad de expresión existe, la defendemos hasta el final, por supuesto, pero una cosa es una opinión, otra cosa es una mentira. Sí, es cierto, pero también ahí puede haber temas, digamos, jurídicos y matices, qué sé yo puedo decir una mentira por error o, claro, o por este caso distintas razones. Pero estamos hablando de la libertad de opinión y de la libertad de expresión, no estamos hablando en este minuto de la mentira. Yo puedo tener una opinión de derecha, por supuesto, pero la decencia es un límite. No puedo ser indecente. exacto. No y puedo, violentar. no puedo hacerlo de la manera como se está haciendo. Mira, en el Congreso el ambiente es tóxico. Yo tengo que decir que desgraciadamente Chile Vamos se ha ido sumando al discurso de odio de los republicanos. Y eso lo creo que es extremadamente grave, porque yo tengo en este momento 73 años. Yo tenía 23 años para el golpe, había egresado de la Escuela de Derecho, estaba casada hace varios años, era madre de familia, estaba esperando un hijo para el golpe cuando estuve además detenida. Mi hija está declarada, la hija que yo esperaba está declarada como víctima por la Comisión Valech, porque es una de las niñitas una de los bebés, digamos, que nació durante la prisión de su madre. Entonces resulta que el clima a mí me recuerda mucho, el clima que se está haciendo por la derecha me recuerda mucho a esa época, los discursos de odio. Mira, un titular de La Segunda que a toda primera página decía: junten rabia chilenos. Eso es una cosa tremenda. Cuando Patria y Libertad pintaba en las paredes: vamos a palomear rotos. ¿Sabes tú dónde surgió la expresión palomear rotos? No. Bueno, yo lo supe el otro día. ¿Dónde? En La Coruña. En la matanza de La Coruña, los militares disparaban contra los obreros que iban huyendo, y como iban con delantales, digamos, con los delantales propios de los obreros de esa época, entonces los delantales cuando caían flotaban como palomas. Y eso es lo que se llama palomear rotos. Oh, ¡qué horror! Entonces, y se leía en las paredes las pinturas de Patria y Libertad en ese sentido.
Entonces Estamos yo te viendo, digo, es tan horrorosa. esos titulares de la segunda, Sí. a los que usted estaba haciendo alusión, diputada, y Junten rabia chilenos. chilenos. El acabose, el paraíso marxista nos Exactamente. regala nuevas salsas y lamentablemente hoy en día esos medios de comunicación no han pedido siquiera disculpas. Hassan, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí, quería preguntar sobre este tema de las relaciones humanas dentro del Congreso, porque me gustó mucho lo que usted dijo, diputada, sobre el tema de la decencia. Sí. Evidentemente, hay personas que van a tener una posición política de derecha y están todos con el derecho de expresar, Por libertad de expresión, todo lo que quieren acerca de su posición a favor de la privatización, a favor de los impuestos bajos, un Estado chico. Existen partidos de derecha en mucha parte del mundo que expresan eso con un compromiso irrestricto con la democracia. Exactamente. Ahora, cuando hacen reflexión histórica, pueden tener ahí silencios. Entonces, cuando uno habla del grupo dentro del Congreso, por supuesto que puede haber personas ideológicamente de derecha, pero con compromiso democrático. En el caso de ese proyecto de resolución y la decisión de no votar a favor, sino simplemente abstenerse, se podría construir un argumento que este proyecto de resolución no es el momento para hablar de esa condena. Personas que condenan, por supuesto, pero que no votan en ese momento de la forma de que la izquierda a veces dice, bueno, están haciendo proyectos de resolución para condenar la violación de derechos humanos en Cuba. Que violan derechos humanos en Cuba, que han torturado a gente en Cuba, es innegable. Y lo que está pasando en Nicaragua. Aún más, Por ejemplo. supuesto. Y en eso no se condena en el momento porque no es el momento. Se están aprovechando eso para mandar otra señal. Natural. Uno podría razonablemente incluso no votar a favor de eso, supongo. Pero el momento en que con alevosía, con agresividad, van negando la calidad de víctimas a personas que están frente a ellos, estamos hablando de otra cosa. Sí, Que exactamente. Ni siquiera con el cálculo político que están mandando una mala señal, sino que es agresividad directa. Ve en el Congreso entonces ese tipo de agresividad de gran parte de la derecha donde están en una posición de negar la calidad humana a las personas que enfrentan a ellos? Mira, no todos. Afortunadamente no todos, pero sí muchos. Y en este sentido, el avance de republicanos ha ido obligando o ha ido induciendo, no obligando, induciendo a cierta parte de la derecha a asumir el discurso republicano a efectos de ellos mismos disputarles el electorado. Eso es lo que yo pienso. Porque yo veo, por ejemplo, que hace 40 años, o sea, hace 10 años, cuando se conmemoraron los 40 años del golpe, la derecha tuvo otro discurso. Claro. Sí, absolutamente distinto. O tuvo Sí, otro es discurso. Pero surgen los republicanos y empiezan a rescatar el golpismo. Y eso, entonces, en el fondo, para no perder su electorado, como que buscan ganarlo. Pero mira, yo cuando era niña, mi mamá me decía, nunca pelees con el grosero o el ordinario en su terreno, porque siempre te va a ganar. Tú eres incapaz, ¿ya?, Totalmente cierto. de ese discurso. Claro. Por lo tanto, no, retírate. Es un poco lo que intentan, ¿no? Pero Como provocar, en el fondo- provocar para que uno caiga en eso. Claro, pero exactamente. Entonces ellos están, en este momento, cierto sector de la derecha está tratando de ganarles a los republicanos en un terreno en que no pueden, porque no tienen porque la desvergüenza es tremenda. Yo te digo, a mí no me gusta hablar de personas, entonces no quiero decir Entrar fulano, en- sutano, claro. mengano, pero Se comprende. hay algunos que realmente uno dice, ¿en qué mundo estoy viviendo? Vuelven a hablar, rescatar la figura de Pinochet, negar hechos evidentes. En el tema de violencia sexual, No, volviendo es que a eso es esto, vergonzoso. perdóname, yo estuve en el juicio, el primer juicio que condenó por torturas en Chile fue el año 2004-2005, que fue la causa de una profesora de Talca, una profesora de francés muy prestigiosa en Talca, que se llamaba doña Adriana Borges, ¿Ya? que estuvo primero en Colonia Dignidad, luego fue traída a Santiago, estuvo en la Venda Sexy, fue
Mira, fue torturada de una manera horrorosa y le quedaron secuelas. Murió hace poco. La quise mucho, fuimos muy amigas junto con Roberto, mi marido. Y ese juicio lo llevó Jorge Cepeda, que nadie puede decir que haya sido de los jueces más activistas en materia de derechos humanos. Pero lo llevó primero a un actual ministro de Corte de Apelaciones de Talca, que era Gerardo Bernales. Y se constituyeron en la casa de la calle Irán, donde estaba la venda sexy, claro, hicieron una reconstitución de escena, ahí qué sé yo. Esa fue la primera causa. Ahora hay otra, pero en ese momento se condenó por torturas. No se especificó. No se especificó porque es muy difícil probar el abuso sexual y la violación 20 o 30 años después. Ya estamos claros. Claro. Pero actualmente... hace unos días, la Corte Suprema, hace muy pocos días, la Corte Suprema ratificó la primera sentencia que condena por abuso sexual y violación. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Y yo conozco a lo menos 2 casos más de mujeres que además quedaron embarazadas. Una de ellas perdió afortunadamente, también de Talca, afortunadamente el año 87. 88, no estoy segura. Una de ellas perdió el bebé, afortunadamente. O sea, estamos hablando de las postrimerías del gobierno militar, de la dictadura. Fue cuando a raíz de la represión contra el Frente Patriótico. Ya. Después del intento de... Claro. Sí, no voy a decir tampoco el nombre de ella. Ella perdió la guagua. Pero hay otra que la tuvo. Y el hecho, ese sí se va a poder probar, porque están determinados en la causa de la primera de estas mujeres. Se pudo ubicar quiénes eran la CNI, quiénes eran las personas que integraban la CNI y dónde estaba el cuartel de la CNI en Talca. Entonces conocemos el nombre de los agentes, y como tenemos al hijo, claro, podemos probar con el ADN incluso. Claro, vamos a poder probar con ADN. Fehacientemente aquello. Vamos a poder probar con ADN, y en este momento Roberto Celedón, su marido. Exactamente. Siempre digo Roberto, mi marido. Roberto Celedón, su marido. Gran abogado laboralista. Tremendo como ella también. Abogado. Y llevamos 54 años juntos. Y 53 de matrimonio. 54 de pololeo y 53 de matrimonio. Él está haciendo la querella por el hijo. Qué buena, qué bueno que se pueda probar así tan Pero así se puede probar, así de tremendo. Esto fue hace 2 días nomás, el martes. La venda sexy dice, bueno, Corte Suprema condena a exagentes de la DINA por secuestro y torturas con violencia sexual. Además, la decisión del máximo tribunal recae, entre otros, contra el exoficial de Ejército Raúl Iturriaga Neumann, y rechazó la aplicación de beneficios como la media prescripción por tratarse de delitos de lesa humanidad. En el caso mío se condenó al capitán Víctor Echeverría, no me acuerdo el segundo apellido, que era fue el padre de una mujer que había sido predesignada como subsecretaria de Defensa por Michelle Bachelet. Y ella no pudo ser designada a raíz de la querella que presenté yo primero y Roberto después por torturas en contra de él, pero en el caso de él fue condenado también por torturas, por apremios ilegítimos, no fue condenado por abuso en mi caso. Claro. Porque en ese caso todavía el juez Carroza, que llevó la causa, no había llegado a la convicción de que el abuso fuera parte de, digamos, separar el abuso de la tortura. Claro. Como ocurrió en esta última sentencia. Pero yo creo que eso es muy importante, pero son hechos que están, pero mira, están acreditados hasta el agotamiento. Exacto. Hasta el agotamiento, todas formas de abuso, desde los manoseos hasta los desnudamientos, hasta la violación, pasando por todas las figuras del Código Penal. Tú eres abogado, sí. Así que podemos describirlas una tras otra. La existencia de la mayor Olderock es por algo. Sí. Ella no estaba ella estaba para eso, ella entrenaba perros, ¿cierto? O sea, la conducta de abuso sexual, había una persona experta
en abuso sexual en la CNI. Entonces, pero por favor. Pero además había una cantidad de hombres que estaban dispuestos sin necesidad de expertise. No, sí, lo sé. Exacto. Pero como muestra de decir que ella diga un mito urbano, cuando decimos, ¿sabe qué? Había una señora que tenía un cargo que fue ascendiendo ¿era carabinera? No, era militar, ¿no? La No, mayor era carabinera, sí, Fue era ascendiendo carabinera. hasta llegar a mayor, ¿cierto? Que su experticia era la violencia sexual contra las prisioneras políticas. Oye, y tenemos a Aide Obenreuter, que fue subsecretaria de Derechos Humanos, Exacto. que también fue víctima. Y podemos empezar a nombrar Está su documental, si alguien quiere ver. una tras otra. Está documentado. Entonces, que la señora Gloria Navellán se haya permitido el lujo de decir que esto es un mito urbano, a mí me parece indecente. Ya, pero, a Va ver, más hay allá muy de la libertad de indecente. opinión. ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué lo hace? Nosotros lo estábamos preguntando antes. Sí. ¿Por ignorancia o por mala fe? O por provocar. Para mi gusto, y voy a decir una palabra que no me gusta decir, por maldad. Ya. O sea, no es que sea ignorante, sino que Pero es más... usted dijo una cosa antes de eso, ¿no? Que de parte Y de por Chile odio. Vamos... Por odio, sí. No, pero eso es una minoría de personas que tienen odio en su corazón, digamos. Sí. Pero es más preocupante cuando esa Sí. minoría que siempre ha existido, ¿no? En el momento en que están develando la corrupción de Augusto Pinochet en el Banco Rix, igual sigue existiendo una minoría dura que tiene tanto odio en el corazón que va a justificar todo. Pero el hecho que hay una masificación de eso, que se nota en Chile Vamos apoyando estas cosas, y usted argumenta que eso es para ganar votos. Implica que tiene una población sí. que cree eso. Yo creo que sí, yo creo que están dirigiéndose a una población en la que están sembrando el odio, así como se sembró el odio durante el tiempo de Allende y quedamos y resultó en lo que resultó. Eso es lo peligroso. Si gente odiosa hay siempre. Ya. Hay en nuestras En las propias poblaciones familias. humanas, Sí, siempre hay gente odiosa. Pero ¿odio para qué? Y en segundo lugar, lo que yo estimo más grave es la hipocresía de nuestra sociedad chilena. Vestirnos con el ropaje de la virtud para esconder nuestra perversidad. Si yo tengo legítimos intereses, no legítimos, da lo mismo. Si yo tengo intereses en privatizar las empresas, en que sea pequeño el Estado, como tú lo dijiste, en considerar que el Claro. Estado debe ser chico, la libre... Que todo Bueno, debe estar en manos de los privados. Ya. yo tengo una opinión diversa, podemos discutirlo. Claro. ¿Ya? Lo que no puedo es disfrazarme de virtuoso y disfrazar que esos son mis intereses hablando contra los comunistas. Fíjate que el Partido Comunista tiene importancia nada más que en Chile. Perdóname, con todo cariño, en Alemania el discurso de derecha no es anticomunista. En Francia el discurso de derecha es nacionalista, pero no es anticomunista. En España Claro. es la peor parte de la Guerra Fría. Como si los comunistas y el diablo fueran hermanos, ni siquiera primos. Pero además Pero con esa una cosa influencia que no tiene. Y Porque además, Pero vuelve. Y uno entiende ese discurso durante la Guerra Fría. Pero desapareció en los 40 años del golpe, justamente porque la Guerra Fría había terminado, porque se había pasado la página. Entonces la pregunta es ¿por qué vuelve un discurso que es aún más atemporal? Que existe de parte de un sector de la población que realmente quiere eso. Porque si los políticos están respondiendo con esos discursos es porque ven que eso es lo que está pidiendo su sector. Es que además el Partido Comunista en la época de Allende fue profundamente democrático. Fue la fuerza más democrática de todas, podemos decirlo porque su discurso era no a la guerra civil. No sé si has visto la gráfica de los hermanos Larrea, que era tan linda. No a la guerra civil. Ese era el discurso del Partido Comunista. Exacto. Algunos socialistas decían cosas, aparte del MAPU, qué sé yo. Gente del MIR tenían otro discurso, pero el Partido Comunista fue sólidamente democrático. Patitas cortas, Corbalán. No me acordaba que le decían patitas cortas Corbalán. Me acuerdo de otras cosas de Corbalán, como por ejemplo un discurso que era muy simpático y siempre lo cito,
en el Estadio Nacional cuando dijo que estábamos aburridos de hablar de la problemática, que teníamos que hablar de la solucionática. ¿No se acuerdan? Buenísimo, ¿no? Es lo más bueno que hay. No hablemos más de la problemática, hablemos de la solucionática. Tenía razón. Tenía razón. De cierta forma, sí. Pero además el Partido Comunista fue profundamente democrático y Claro. fue el más golpeado. Sí. Sí, todas sus dirigencias, cayeron 3 dirigencias muertos todos. ¿Sí? Bueno, y tuvieron que salir del país, esconderse. Y, todo lo que los sabemos, detenidos ¿no? Claro. desaparecidos, la mayor parte de ellos del Partido Comunista. Exacto. Y Yo creo los que son- dirigentes sindicales. No sé, fue una cosa, la represión que sufrió el Partido Comunista fue feroz. Pero fue el más democrático, el que estuvo con Allende hasta el último minuto, en el no a la guerra civil. Y Allende fue profundamente democrático, no a la guerra civil. Y hoy ahora estábamos escuchando también este audio, ¿no?, que liberan de Orlando Letelier, donde explica cuáles eran las salidas democráticas que se estaban conversando en ese momento, ¿no? Se lo dijo Orlando Cantuarias a Roberto, mi marido, nuevamente, a Roberto en la cárcel. Wow. Le dijo, había 2 personas que sabían lo que iba a pasar. El general Prats Claro. y Allende. Y ambos estaban decididos a no a la guerra civil. Y el último discurso de Allende es Muy claro. muy claro, no a la guerra civil. Ayer también el grupo de abogados de Caucoto entregaron una sistematización. Gran amigo nuestro. Sí, me imagino. Sistematizaron a 10 ex uniformados violadores de derechos humanos que aún están prófugos de la justicia. Sí. Yo creo que ahí hay Fueron algo condenados interesante. y se escondieron. Claro, Muy podemos valientes decir, ellos. podemos decir sus nombres. Yo ayer estuve buscando fotos, debo confesarlo, mucho rato. A 5 le encontré fotografías, a 5 no se las encontré. Estamos viendo la nota que está en nuestro sitio. Uno es Héctor Fernando Oces Yáñez, Jorge Octavio Vargas Bories, Rubén Haroldo Morales López, Luis Enrique Barrueto Bartning, Federico Humberto Cheñó Sepúlveda, José Miguel Mesa Serrano, Eduardo Alejandro Ollarse Riquelme, Víctor Álvarez Droguet y Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, Juan Dionisio Opaso Vera. Esos son los 10 ex uniformados que están prófugos de Muy la valientes justicia. ellos. Pero mira, para violar pero- derechos humanos, pero no para enfrentarse a la justicia. No, pero espérate. En La Reina vive un criminal de derechos humanos peruano, ¿Ya? perfectamente instalado en Chile, en una linda casa, en la comuna de La Reina, Ajá. y no se le ha extraditado. ¿Y por qué no se la ha extraditado? Increíble. ¿Será porque Perú no lo ha pedido? ¿Será porque el Perú lo pidió y no se ha hecho? Claro. Pero es un hecho que hay un violador de derechos humanos condenado en Perú que vive entre nosotros en perfecta tranquilidad. No sé si felicidad o no, me da Claro. lo mismo, pero quiero Ojalá decir... que no. Ah. No, capaz que esté muy contento o no esté contento, no es el problema. Pero vive entre nosotros y está condenado en su país. Y hay prófugos de la justicia, como el joven que también ha sido un escándalo en mi región del Maule, a quien quiero saludar a toda la gente del Maule Por que lo está supuesto, pasando muy tan mal. sumamente mal. Un joven Silva Soler, hijo de gente muy rica y nieto de gente muy rica de Curicó, que está condenado por violación a 7 años de cárcel y estaba con arresto domiciliario total y desapareció. Ah, Justo sí. cuando salió la condena y lo están buscando hace más de 8 meses y sin duda la familia y no sé quién más lo protege y el hecho que no está cumpliendo condena. O sea, gente que está condenada y que está escondida y que tiene redes de protección, sin la menor duda, eso existe. Sí. Y el fiscal Bob Podlech, que estaba en Italia, que logró ser traído a Chile,
Entonces hay que también ubicar dónde están, ¿no es cierto? Y las redes de protección hay que desnudarlas. El asesino de Víctor Jara, que en Estados Unidos le declararon que yo no tenía nacionalidad. Claro, ahora podrían. Se van a mandar para acá. Esperamos sí. que y hoy día salió en la tercera un largo artículo respecto de la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado. Ah, sí. Muy interesante, muy interesante, de un académico norteamericano, que ya no se refiere al informe Church, que es bastante interesante, que desnuda estos hechos, sino que además se refiere a otros documentos y que yo recomiendo que se lea, porque es muy bueno. Podrían ustedes ponerlo en las redes, porque bueno, aunque le hagan propaganda a la tercera, no hay problema, porque es necesario. Este tipo de cosas, claro, sí, pero yo estoy completamente de acuerdo. La libertad de opinión es una cosa y la indecencia es una cosa distinta. Absolutamente, y creo que a 50 años del golpe, qué importante es que estemos tratando estos temas y que hablemos de lo que nosotros poniendo la agenda, no que otros nos pongan la agenda, ¿verdad? Porque terminemos respondiendo, lamentablemente, a tanto horror y tanta maldad que hay desde el otro lado. Y que lo hablemos no desde el resentimiento, sino desde la dignidad. Sí, lo que pasa es que hay gente... Lo que pasa es que, aunque estemos enojados... hay gente que tiene todo el derecho... Hay claro. gente que tiene todo el derecho a estar enojada porque lo pasó mal y su vida ha sido dolorosa. Claro, no es nuestra función andar mostrando eso como una cosa revanchista, pero sí como una cuestión de verdad que no se vuelva a repetir y que no la nieguen, digamos. Ese es el punto. La garantía de no repetición... la única manera que haya garantía de no repetición es reconocer lo que pasó. Si no tenemos memoria, si queremos negar el pasado, vamos a repetirlo. Bueno, y hay quienes están interesados en repetirlo. Ese es el tema. Y eso es lo que da miedo también, ¿no? Ese es el tema. Para mí, yo lo he dicho, mucha gente de derecha no le molestaría repetirlo. Los republicanos no son profundamente democráticos, esa es mi opinión. Los republicanos en general no les molestan los golpes de Estado, ni no les molestan los gobiernos dictatoriales, porque sus intereses los van a defender como sea, aún a costa de la democracia. Eso es lo que yo creo. Y aunque hablen despacito. Eso es lo que yo temo. Yo estoy convencido. No sé si lo creo, pero sí lo temo. Estoy convencido porque conozco a José Antonio Cast, que era compañero de curso mío. Ah, ya. ¿Ah? O sea, estudiamos 5 años juntos en la Universidad Católica. Sé cómo piensa y, o sea, es cosa de escuchar acá y será de la carrera. No creen en la democracia. Creen en la democracia mientras le convenga. Cuando se acaban los intereses y atenta contra sus intereses, no tienen ni un problema en una dictadura. Pero mira, yo te digo, si tú llegaras en Alemania a negar los crímenes de Hitler y a hablar del tremendo adelanto económico que logró Alemania durante el gobierno nazi, te vas preso. Evidente, por supuesto. Evidente que te vas preso, porque nada justifica la violencia. Y también cuento otro cuento siempre. Cuando empezó la ley de violencia intrafamiliar, un amigo mío que era juez civil, porque empezó en los juzgados civiles, sí, que era juez civil en Puente Alto, Fernando Monsalve, me decía que llegaba la denuncia y él tomaba al denunciante y a la denunciada, a la denunciante y al denunciado, y los llevaba a su privado. Despacho, ya. Y empezaba a ver, bueno, qué pasó, qué sé yo. Entonces, cuando el violento decía, pero dile lo que me hiciste, decía, listo, condenado. Porque si tú tratas de justificar la violencia... Sí, po. ¿Por qué él actuó violentamente? Porque la otra le hizo algo. Nada justifica. No, nada justifica la violencia. Nada justifica el golpe de Estado. Nada. Uh-huh. Exactamente. Además de que no se hizo nada, pero ese es otro problema. Sí. ¿Qué haré? Claro, ahí sí puede haber quizás discusiones, opiniones, puntos de vista, pero que la justificación del golpe de Estado no hay nada. Para nada. Chiara Yara dice, Nave Illana es negacionista, ¿eso debería estar sancionado en Chile? Esa era una pregunta que yo le quería hacer. Sí. En Alemania sería imposible, dice ella también, antes de que nosotros lo conversáramos incluso. Liliana F. Marte dice, viva nuestra gran diputada, soy una de sus electoras y fan, soy de la región del Maule. Reina Madre dice, gracias a la diputada por su interpelación a la rictus amargado de la Cámara de Diputados. Martín Fernández dice, estos políticos de derecha me dan vergüenza, siempre la derecha en
en el Maule, voy a tener que mudarme de región, dice, pero Mercedes también es de la región del Maule. Francisca B. dice, qué miedo ser mujer en la familia Navellán. En esa familia todos los abusos sexuales se deben tapar. Raquel Parada Cabrera dice, es esperanzador escuchar a la diputada Mercedes Bulnes, una voz que ilumina, se agradece. Carmen Vega dice, si algo que admirar en este país es a las mujeres que sufrieron abuso, tortura y aún así han logrado superar y trabajar por Chile. Felicito a la diputada Mercedes, un abrazo grande para ella. Y Oriana Salgado dice, admiro su calma. Ella ha pasado por tanto y tiene una altura, una visión muy hermosa. Voy a aprender de usted y bajarle un cambio a mi rabia. Muchas gracias. Yo creo que sí, es que la rabia, si la rabia ayuda, tengamos rabia, pero no ayuda. Claro, en estos momentos en este momento resta. Es verdad. Ahora yo entiendo el Por discurso supuesto. terrible de Lorena Pizarro, de Carmen Hertz. ¿Cómo no las voy a entender? Lógico. La Lorena es hija y nuera de desaparecido. ¿Cómo no voy a entender su horror? Exacto. No, pero creo que yo tengo otro estilo, Claro. respetando profundamente A quienes tienen esa a quienes rabia, tienen un estilo Claro, distinto, claro. Lo que pero pasa- tampoco tienen discurso de odio. Tampoco, ¿no? Están respondiendo a una provocación Responden evidente. con mayor vehemencia que Claro. Lo que que la pasa mía. es que si yo estoy una persona que mataron a mi marido, lo hicieron desaparecer, después tomaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer, y había un señor, diputado, ¿cierto?, que republicano, que además ha sido sancionado todas estas veces, que niega las cosas, que se manda todos los días frases que después tiene que desdecirse, como de la carrera, y dice por qué ella está en la testera con ese letrero que además está prohibido, y miente, porque además no está prohibido portar algo aquí, si es su marido, no está poniéndolo en el pupitre como está prohibido. Entonces, tener que aguantar a un Kaiser, a un de la carrera, a una Navellán, y ahí yo lo entiendo cuando usted dice hay un ambiente tóxico, porque a esas personas no les interesa la democracia, no les interesa el crecimiento del país, lo que defienden son sus propios intereses. Siempre van a ser así, son personas que no quieren al país, sino que se quieren a sí mismos y a su grupo, esa es mi opinión, a su propio grupo. Yo tengo además un problema, que es que invocan la palabra patria. Sí, claro, ese es otro tema. Ese para mí es un problema grave. Invocan la palabra patria, como si la patria fuera distinta de los chilenos y las chilenas. Claro que sí. Y como si todos no fuéramos seres humanos. Y hablan de lo... yo, por ejemplo, nunca uso la palabra delincuente. ¿No? No, Por... yo digo personas que delinquen. Mira, qué importante. Es un matiz, pero demasiado importante. Fundamental, las personas que delinquen son primero personas. Exacto. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno piensa, porque si tú usas un lenguaje, ese lenguaje crea realidad. Claro. El tema de los migrantes, me acuerdo haber hablado, si el migrante es venezolano, colombiano, peruano, de piel oscura haitiano, y aspecto popular, con mezcla indígena o negra, entonces es uno. Pero si el migrante es un señor alemán alto y buen mozo, porque no todos los alemanes son altos y buenos mozos, hay hartos bien feos, o si es francés o inglés o incluso español, ya Él es inglés. Él es ciudadano inglés, él nació en Londres. está muy bien. Entonces, pero entonces ese es un caballero. Claro. Verás cómo quieren a Chile al amigo cuando es forastero. Cuando es forastero... Cuando es forastero europeo, claro. Increíble. Sí. Tal Pero cual. si es forastero boliviano, Claro. vas a ver Vas tú a cómo ver te cómo quieren. no te quieren. Sí. Claro. Exactamente. Exactamente. Qué interesante, Mercedes, todo lo que hemos estado conversando. El lenguaje es fundamental, concuerdo plenamente con eso, crea realidades. Y voy a asumir esa forma de hablar también. Sé que tiene que ir al Museo de la Memoria. Porque hay una exposición sobre solidaridad, exilio en Holanda. Y yo fui 8 años y medio exiliada en Holanda. Wow, yo Entonces, estuve ayer estoy- ahí.
Estoy ayer. especialmente invitada y la embajadora de Holanda es nuera de un exiliado que fue mi profesor de Derecho Constitucional, de Jorge Tapia Valdés. ¿Usted habla no holandés? sabía. No. Ya. Excelente. Ik spreek Nederlands. Ja. Mira. Nog steeds. Alguien, conozco muy pocas personas en el mundo que hablan. Y claro, yo también. Claro, conozco muy pocos. 18 millones. Claro. Ay, los flamencos. Agrega los flamencos, o sea, un pedacito chiquitito. Exacto. Los africanos cuentan. ¿Y los africanos algunos? Los afrikaners, no, los afrikaners. no hablan afrikaans. El Afrikaans. afrikaans es un holandés muy antiguo. Sí, ¿ah? Sí, En Sudáfrica. en Claro, Sudáfrica. Claro. Ay, es Sí. un holandés antiguo. Porque Pero llegaron sí, a esto. Sudáfrica y Claro. quedaron con el lenguaje antiguo y Claro. no se fueron modernizando. No se como fueron los que- modernizando. Guau, qué loco. Porque la guerra de los Boers, que Sí. llaman, es la guerra de los Buren, de los campesinos, de los colonos. Sí. Wow. Cuando los ingleses sabía eso. pelearon con... Claro, los le días dicen se aprende Boers a algo la nuevo. inglesa, Sí. pero eran Buren. Todos los días se aprende algo nuevo, eso me gustó. Mercedes, muchas gracias por Muchas estar gracias aquí, por que le venir, vaya ¿eh? muy bien ahí en el Muchísimas Museo de la Memoria. gracias, me encanta Siempre es escucharlos a doloroso ustedes. también estar ahí un poco, ¿no? Así que Pero es importante, muy importante. muy importante recordar para que no se vuelva a repetir.